Hola amigos, espero que estéis bien. Bienvenidos a esta nueva radio Pas à Pas, la radio d'espagnol Pas à Pas, du contenu 100% espagnol. Connaissez-vous l'affaire des enfants volés en Espagne? Une affaire qui a débuté dans les années 30 et qui a continué jusque dans les années 90. Non? Eh bien, je vous explique cette affaire des bébés volés en Espagne, 100% en espagnol, c'est tout de suite. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'e-book Objectif Espagnol, 40 pages de conseils, d'astuces pour apprendre l'espagnol rapidement, efficacement. C'est gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. Entonces, hoy voy a hablar de un tema un poco triste y muy polémico. Es el escándalo de los bebés robados en España. Es una historia a la vez increíble y trágica que os voy a contar hoy. Se trata entonces de este escándalo de los bebés robados en España. J'ai dit, es una historia a la vez increíble y trágica. A la vez significa en même temps. Otra manera de decir en même temps, al mismo tiempo. Parece totalmente surrealista, pero en España durante décadas miles y miles de bebés españoles fueron robados a sus padres biológicos para ser dados o más bien para ser vendidos a otros padres españoles. Es algo que parece totalmente inverosímil, pero es algo que pasó realmente en España entre los años 30, durante la dictadura, hasta los años 80 y 90. Je vous ai dit inverosímil. Verosímil significa crédible, plausible, y inverosímil significa invraisemblable. Todo empieza bajo la dictadura de Franco en los años 30, 40. Hay una nueva y totalmente horrible práctica que nace con varios médicos, religiosos, enfermeras y quizás algunos funcionarios del registro civil. Todas estas personas se comprometen en un tráfico de bebés que no va a dejar de crecer y que va a durar hasta finales de los años 80 y hasta principios, ¿no?, de los años 90. Eso significa que esta práctica se prolongó hasta la democracia. Attention, je vous ai dit, comenzó a principios de los años 40, a principios de significa au début de, début, y dije también, acabo de decir, fin années 80, a finales de los años 80, ¿de acuerdo? A principios de, début, a finales de, fin. ¿Cómo pasa este tráfico de bebés? Pues el proceso es casi siempre el mismo. Poco después del nacimiento del bebé, los médicos mienten y dicen a la madre y a los padres biológicos que el bebé ha muerto, pero que no pueden ver el cadáver del bebé. Y en general son madres pobres que están sin recursos económicos o de afiliación política contraria al régimen franquista. Y luego, pues, el bebé va a una familia con dinero y vinculada con el franquismo. Después de la muerte de Franco, las falsas adopciones permanecen ya no por razones ideológicas, sino solo por razones económicas. Y las cosas pasan de esta manera en general. Matrimonios que no pueden tener hijos se ponen en contacto con algunas personas que les pueden conseguir uno y las dos partes se ponen de acuerdo respecto a la cuantía económica y respecto a la forma de entrega del bebé.
Respecto a significa quant à, ¿no? Par rapport a. Y la cuantía significa le montant. Entonces se aconseja a la madre fingir el embarazo, a la madre adoptiva, fingir el embarazo colocando un cojín en la barriga. Attention, faux amis. El embarazo significa la grossesse et non l'embarrassement. Y estar embarazada ce n'est pas être embarrassée, normalement. Estar embarazada significa être enceinte. Y después, pues una persona falsifica el certificado de nacimiento. Se estima que unos 300.000 bebés han podido ser robados en España desde finales de la guerra civil hasta los años 80-90, lo que es enorme. Vous vous souvenez, C plus la troisième personne du singulier permet de dire on, un on global, un on général. Par exemple, j'ai dit, se aconseja a la madre adoptiva fingir el embarazo. On conseille à la mère, à l'époque, on conseille à la mère de faire ça. Hoy, muchas víctimas han llevado su caso ante la justicia, pero los casos han sido archivados. No se pueden condenar a las personas que hicieron eso. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, la imposibilidad de encontrar a estas personas implicadas o a testigos porque una gran parte murió. Después, también hay la dificultad de encontrar documentos que demuestren el robo de bebés, principalmente los expedientes de nacimiento que ya no existen. Attention, je viens de dire ante la justicia, devant, on dit, pour dire devant, on dit delante de ou bien ante. Delante de, c'est devant quelque chose de concret, delante de la casa. Ante, c'est devant quelque chose d'abstrait, ante la justicia. Pero finalmente en junio de 2018 se abrió un juicio gracias a uno de esos bebés robados, ahora adulto, que se llama Inés Madrigal. Su madre adoptiva ha reconocido haber recibido a la pequeña de manos de un doctor que se llama Eduardo Vela, un médico denunciado varias veces. En el momento del juicio de este doctor tenía 85 años. La fiscalía pidió para él 11 años de cárcel por detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documentos oficiales. En octubre, la Audiencia Provincial de Madrid le consideró culpable de tráfico de bebés, pero, sin embargo, no fue condenado porque todos los hechos pasaron hace ya 31 años, entonces había prescripción. Entonces, el tiempo del paso es el real problema para las víctimas hoy. Va a ser muy difícil reparar el daño causado. Un daño significa un dégât, un préjudice, un dommage. Dañar est le verbe qui correspond à ce substantif. Dañar significa endommager, nuire. Et puis vous avez l'expression hacer daño significa faire mal, faire du mal, nuire, ¿no? Me haces daño, tu me fais mal. Recientemente, Amnistía Internacional ha publicado un informe con diversos testimonios de personas afectadas por este robo masivo de bebés, producido entonces entre los años 30 y los años 90. Y según la organización, según la Amnistía Internacional, es necesario que diferentes órganos como el gobierno central o la fiscalía actúen para paliar la situación de miles de personas afectadas. Y entonces hay este problema del tiempo y vamos a ver cómo evoluciona la situación. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
No es un tema fácil, ¿no? Hoy en la radio Pas a Pas el tema es un poco pesado, es un tema complicado por los hechos, que son totalmente horribles, y complicado por el tiempo, el paso del tiempo que hace que es casi imposible condenar a las personas que estaban involucradas en este tráfico de bebés. Donc le sujet, alors je suis désolé, le sujet était lourd, complexe aussi à comprendre. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle émission de la radio Pas a Pas 100% espagnol et évidemment vous avez des devoirs. Non, c'est... Bien sûr que vous avez des devoirs. Alors les devoirs d'aujourd'hui ne vont pas être sur le sujet. C'est une information que je voulais vous donner, quelque chose de complexe qui s'est passé en Espagne, que vous devez connaître. Mais on va changer de sujet et on va utiliser l'expression c'est plus troisième personne pour parler de quelque chose de général. Et vous allez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît, ¿qué se hace en España que no se hace en tu país? On va voir si vous connaissez bien l'Espagne. Êtes-vous capable de me dire des choses qui se font en Espagne et qui ne se font pas dans votre pays? Ou bien des choses qui se font en Espagne et qui sont vraiment typiques d'Espagne. ¿Qué se hace en España y que no se hace en tu país? Moi, j'ai déjà 3 idées, mais je vous laisse répondre en premier et on se retrouve tout de suite dans les commentaires. Je vous lis et je vous réponds con mucho gusto. Entonces, muchísimas gracias. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo en espagnol. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas a Pas pour recevoir les prochains épisodes de la radio d'Espagnol Pas a Pas. Ces épisodes 100% en espagnol. Je vous dis à très vite para otra emisión de la radio Pas a Pas. Hasta luego. Ciao.